Todos debemos ser santos, alabemos al Señor. Todos oyen su palabra, pero no escuchan su voz. Jesús ofrendó su sangre para nuestra salvación. Perdonó nuestros pecados, ábrele tu corazón. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús. Aleluya, 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 Jesús me salvó. Aleluya, 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 gloria a Dios. Shalom, hermanos. Una vez más nos acercamos a la palabra de Dios y hoy el Señor nos quiere dar una palabra extraordinaria, maravillosa, preciosa, porque no te olvides que la vida de un cristiano es una vida de vocación. ¿Qué significa vocación? Vocación significa llamado. Dios nos llama a los cristianos a una misión. Como dice Pablo, para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para aquel que nos salvó, que nos rescató. Vivamos para nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano, hermanos, tiene la misión de hacer presente a Cristo en medio del mundo. Y el ser cristiano, hermanos, no es una serie de doctrinas. No, el ser cristiano es un estilo de vida, una manera de vivir de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios nos va conduciendo y nos ha ido revelando a través de la historia. Muchas veces la manera de vivir de los cristianos extraña y molesta a aquellos que no han recibido la vocación cristiana, aquellos que no han recibido este llamado a ser cristianos, y entonces les repugna, les molesta y les cuestiona nuestra manera de vivir, porque a nosotros, hermanos, Dios nos ha revelado cómo vivir en Cristo. Para la sociedad, la castidad no tiene sentido. No tiene sentido el vivir respetando y consagrando el cuerpo para el servicio de Dios. Para la sociedad, la fidelidad matrimonial es cuestionante, muy cuestionante. Es más, en la sociedad dicen, ya no se quieren, ya se murió el amor, sepárense. Para la sociedad que no tiene el Espíritu de Jesucristo, son los sentimientos, las emociones los que les conducen y se asumen estilos de vida que no son los de Jesucristo, porque Dios inventó una institución llamada matrimonio. Pero eso es una creación de Dios, no es una creación de la Constitución, no es una creación de la sociedad, no, es una ley que brota de la naturaleza humana. Y hoy, hermanos, el Señor nos quiere mostrar cuál es el estilo de vida de un cristiano que está llamado al matrimonio. Escuchemos, son palabras muy interesantes para los que quieren seguir al Señor, para los que quieren tener vida eterna, para los que quieren obedecer lo que su Señor les manda. Porque, hermanos, la fe cristiana no se trata de decir, Señor, yo te quiero mucho y sentir bonito y ver que baila el sol. No, la fe cristiana es vivir como nuestro Señor nos lo indica. Vamos a escuchar esta palabra.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos se volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué palabra tan fuerte y tan interesante nos da el Señor, porque dice que se acercan los fariseos, estos judíos que estudiaban las Escrituras, que buscaban hacer la voluntad de Dios. En tiempos de Jesús existían escuelas rabínicas que, siguiendo a alguno de los grandes rabinos, de los grandes maestros, interpretaban la palabra de Dios. De modo especial, los 5 primeros libros, llamados la Torá o la ley, que según la creencia judía habían sido escritos por Moisés. Y entonces, en esa época, la discusión no era si uno se podía divorciar o no, era un hecho que se divorciaban dentro de la fe judía. Pero viene esta pregunta, le dicen: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? La pregunta era evidente, estaba permitido. Por eso Jesús les dice: ¿qué prescribió Moisés? Y al decir Moisés, les está remitiendo a la Torá, a los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué dice Moisés? ¿Qué dice la palabra de Dios, el Antiguo Testamento? Dice que sí se puede uno divorciar, que basta con que le dé un acta de divorcio y ya se pueden divorciar. Incluso en esa época la discusión no era si se podían divorciar, sino por qué motivo se podía divorciar. Unos decían que tenía que ser por algo muy grave y otros decían que hasta porque la mujer no supiera cocinar ya se podía uno divorciar. Pero Jesús va más allá y dice: Moisés prescribió esto, o sea, Moisés les permitió divorciarse debido a la dureza de su corazón. Porque, hermanos, muchas veces los hombres no entienden la dignidad a la cual Dios los ha llamado. Y dice Jesús: en el principio, al crearlos, fíjate, se está remitiendo al plan original, no a Moisés. Moisés es de 1250 antes de Cristo. Al plan original de Dios. ¿Para qué creó Dios al hombre? ¿Cómo lo pensó? Dice: al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer, varón
y mujer. Dios hizo al hombre un ser sexuado para que en la diferencia de sexos, en la diferenciación de masculino y femenino, se diera la complementariedad y la realización del hombre. Dios no pensó la pareja humana hombre y hombre, mujer y mujer. Eso no está en la mente de Dios, y sí, explícitamente en la palabra de Dios hay condenación a ello. Dios los hizo varón y mujer. Dios, si tú le preguntaras a Dios, oye Señor, ¿tú qué piensas de la equidad de género? Y Él te diría, ¿bromeas? Yo nunca pensé eso. Yo los hice complementarios, como dice un artista, cóncavo y convexo, distintos, para que en la complementariedad de lo que significa ser plenamente varón y plenamente mujer, se realizara el misterio del amor de Dios. Y continúa diciendo Jesús, por eso dejará el hombre, y de modo especial se está refiriendo al varón, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola cosa. Fíjense esto, hermanos. Dios pensó que el varón, que va a ser cabeza de una familia, y para que pudiera cumplir este diseño de amor que se llama matrimonio, el varón tenía que dejar a papi, tenía que dejar a mami e irse con su esposa. Y dice, y serán una sola carne. El hijo y la mamá no son una sola carne. El papá y la hija no son una sola carne. El esposo y la esposa sí son una sola carne. Qué gran misterio este de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque si el hombre, si el varón, según el pensamiento de Jesús, no deja a su papá, no deja a su mamá, se corre el riesgo de que el matrimonio no funcione. Cuando los hijos ya se quieren casar y los papás todavía se pueden valer por sí mismos, no es correcto, hermanos, que los casados vivan en la casa de sus papás. Ay, es que les podemos dar un cuartito, pobres muchachos, ¿cómo no los vamos a apoyar? Apóyelos, que se vayan de la casa. Es mandato de Dios para los que se van a casar dejar al padre o a la madre e irse con su mujer a otro lado. Es que la situación económica está tan difícil, apenas si gano dinero, no me alcanza para una renta. Si no puedes independizarte, significa que todavía no estás preparado para el matrimonio, todavía estás muy verde. Una de las cosas que se necesita en la vida matrimonial es tener capacidad de independencia económica y también independencia afectiva de los papás. Porque si un esposo tiene que escoger entre su esposa y su mamá, ¿quién está primero? Su esposa. Está por encima de su mamá. Son los diseños de Dios. Por eso, hermanos, dice Jesús una cosa muy importante. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Un matrimonio casado por la iglesia es sagrado, le pertenece a Dios. Nadie debe atentar contra un matrimonio. Una persona que está casada por la iglesia es una persona sagrada. Miren, para ayudarles, muchos de ustedes critican, cuestionan cuando un sacerdote abandona el ministerio o falla su celibato. Pues igual de grave
o tal vez hasta más, es cuando uno, casado por la iglesia, le es infiel a su esposo o a su esposa. ¿Por qué? Porque es algo sagrado. Pero padre, es que ella me fue infiel. Eso no es motivo para que tú lo abandones. Es que el Señor es muy violento. Ese no es motivo a lo mejor para que le abandones. Es que es muy seco, no es tierno. No es motivo para que le abandones. Cuando se hace una alianza matrimonial, hermanos, es sagrado. Un casado, una casada son sagrados. No puedes profanar algo que le pertenece a Dios, porque Dios lo considera grave. Pero es que nos queremos y el amor viene de Dios. Sí, pero hay una alianza de por medio. Nosotros, hermanos, en la iglesia nos alegramos cuando alguien se casa, pero también sabemos que es una misión que si no están agarrados de Jesucristo, no pueden llevarla adelante. No nos preocupa que peleen, no nos preocupa que hay veces estén disgustados, eso es normal. Pero si no se sueltan de Dios, su matrimonio va adelante. Recuerda, todo matrimonio de la iglesia es sagrado y responde al plan de Dios. Todos alabemos a Dios y amemos a Jesús. Jesús entregó su vida para nuestra salvación. Si tú quieres ser salvo,